Muchos saludos, mi querido público querido. En el día de hoy le vamos a tocar un tema un poco diferente. Todo el mundo sabe que mi canal tiene que ver con tragos, con bebida, porque a eso es que yo me dedico. Ahora bien, a petición de algunos seguidores en TikTok, en Facebook, en Instagram, que me han pedido tocar algunos temas un poco diferentes, un poco divorciados de lo que es los tragos. Y como estamos para complacer al público, eh, yo he decidido tocar algunos temas y vamos a complacer a esos seguidores. Primeramente dando la gracia a Dios y esperando que todos mis suscriptores estén bien. Y los que no se han suscrito, que bueno, se motiven, se suscriban y los que no, bueno, pues que le den por lo menos sus visualizaciones. Ustedes saben que estamos en unos tiempos álgidos, tiempos difíciles, tiempos de crisis global, de guerras. Y hay un tema muy preocupante que es con el conflicto en Israel y en Ucrania. Sucede lo siguiente, ya que cada ser humano tiene diferente ideología, diferente forma de pensar y diferente forma de ver las cosas dependiendo del ángulo que le haya tocado vivir. Nosotros como pobladores del hemisferio occidental, usted dirá, pero ¿y en qué me afecta a mí un problema en Israel, un problema en Ucrania? Señores, las economías son interconectadas. Vivimos en un mundo multipolar. Paso a explicar. Ya lo que sucede, ejemplo en Japón, afecta a la economía en nuestro país porque las economías globales están interconectadas. Y de ahí la preocupación de los que manejamos un poco el tema de la geopolítica y en qué podrían afectarnos. Por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania es un poquito más complicado, ya que decir Ucrania y decir Rusia, si nos remontamos 30 años atrás, era lo mismo. Formaban parte ambos de la Unión Soviética y todos los pobladores de Ucrania hablan ruso y todos los pobladores de la zona del Donbass o Lugansk, los cuales los rusos han intervenido, hablan ruso, son descendientes directos de rusos y quieren seguir siendo parte de Rusia. Como Ucrania es el país mayor productor mundial de trigo, produce muchas sojas o soya, produce muchos otros productos porque en Ucrania está uno de los valles más productivos del mundo, tierras llanas. De una forma u otra, eso acaba recayendo en que las economías en los últimos años, después del 2021, han estado en un vaivén de inestabilidad. Yendo un poco a Israel, ahí se complica más la cosa, porque ya el tema ahí es étnico. Ahí tenemos que remontarnos a épocas antiquísimas. Por ejemplo, hay muchísimos eruditos que colocan el tema desde la Biblia. Paso a explicar. Todo aquel
seguidor de Cristo, cristiano, que vive en el hemisferio occidental, donde prevalece el cristianismo, ha escuchado hablar en alguna época de Abraham o Abraham, un patriarca de aquella época del Viejo Testamento de la Biblia. Y los problemas remontan a que en aquella época Abraham, su esposa, llamada Sara, ya era una mujer un poco mayor, pero saben que antes los años se calculaban un poco diferente. Ejemplo, un hombre podía durar 600 años, como el caso de Matusalén, que duró 967 y así por el estilo. Ya Abraham era un hombre de ciento y pico de años según la Biblia. Y Sara ya era una mujer de 90, que aunque los años eran diferentes, pero ya era una persona un poco metida en edad y estaba preocupada porque no tenía linaje para dejar, o sea, no podía concebir hijos, era estéril. Preocupada, le plantea el caso a su criada. En aquella época eran esclavas, pero para ponerlo más bonito, vamos a decirle a su criada, que se llamaba Agar. Y le dice y le plantea a Agar que si estaría dispuesta a tener una relación conyugal con Abraham, a ver si podía concebir un hijo, pero que el hijo iba a ser de ella. La criada aceptó y quedó embarazada de Abraham. Cuando el niño nace se le pone como nombre Ismael. Pero Sara, una mujer muy creyente en Dios, y Agar tenía sus ancestros, hacían brebajes naturales para limpiar y eso. Y le hizo algunos brebajes a Sara. Y se dio el milagro de que Sara pudo salir embarazada ya habiendo nacido Ismael de Agar. ¿Qué sucede? Como todo problema doméstico o lío de falda, cuando Ismael va creciendo, Agar, porque es su hijo, va tomando un poco como de privilegio y opinando sobre la crianza que se le está dando a Ismael. Eso no le agrada a Sara, que ya tiene como hijo a Israel porque pudo concebir después. Y Sara le pide a Abraham que tiene que mandar al exilio o sacar de su casa a Ismael y a Agar, su madre. Abraham, para evitar un problema familiar, accede a las peticiones de su esposa y desterra a Ismael junto con la criada Agar. Ismael, en el exilio, ya de adulto, forma su familia y todos sus descendientes son los ismaelitas y se van para la región de lo que hoy es Palestina. Israel, cuando ya acumula la mayoría de edad, hace lo mismo. También se va de la casa, tiene su linaje y forma un gran pueblo también. Y de ahí salen los israelitas. Sucede que como los ismaelitas, los descendientes de Ismael, se le inculcó el que fueron desterrados de la casa patriarcal, se criaron, se iban fundamentando toda esa etnia con ese odio hacia los israelitas o los descendientes de Israel. Por eso siempre las guerras entre israelíes y palestinos. El tiempo transcurre, ocurren muchísimas guerras entre ellos, los pueblos se iban movilizando,
ocupaban tierra, volvían, los israelitas tuvieron en Egipto, ya eso son historias que todo el mundo sabe. Y llega un momento de que todos los israelitas o la diáspora, ya que no tenían establecido ningún país, se diseminan por toda parte del mundo, entre ellos Alemania. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, librando, eso fue lo que él le inculcó a la población, librando a Alemania del judaísmo, porque había muchos judíos en Alemania. Los judíos vienen siendo los mismos ismaelitas. Entonces, hacía campos de concentraciones porque Hitler decía Alemania para los alemanes. Hubo una persecución, hubieron matanzas, para no meternos mucho en ese terreno porque es muy escabroso, porque puede herir la sensibilidad de muchos. Saben que esto es un canal de YouTube donde lo va a ver la comunidad palestina, la comunidad israelí. No quiero inmiscuirme mucho en esos temas. El caso es que fueron muy maltratados en Alemania y en Europa Central. En esa época, estamos hablando de 1939, 40 y así, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Ahí sucede lo siguiente: ganan los aliados, Hitler, de la forma que sea, es dado de baja junto a Eva Braun, que muchos dicen que se suicidó, y bueno, no vamos a entrar en esos detalles. El caso es que después de la caída de Hitler y del nazismo, se crea en la cumbre de Yalta, entre los líderes que quedaron, líderes mundiales, dicho Stalin de la Unión Soviética, lo que hoy es la Federación Rusa, Churchill de Inglaterra o Reino Unido y Truman de los Estados Unidos, porque ya había muerto Roosevelt, y deciden tomar una porción de tierra de Palestina e instalar ahí esa diáspora judía que andaba errante por el mundo, y declarar a Jerusalén como capital de las tres religiones abrahámicas, dígase los musulmanes, los islamistas y los cristianos. Entonces en Israel se establece un régimen o un gobierno sionista. Y Israel, con apoyo de los Estados Unidos, empieza a tener a lo que le llamamos aspiraciones expansionistas. Y empiezan a expandirse ¿dónde? Donde sus vecinos, Palestina, Jordania, los altos del Golán, entre Siria y Líbano, y también al sur, rumbo a lo que es Egipto. Eso acae y trae en consecuencia que todos sus vecinos, musulmanes e islamistas, se vayan en contra del recién establecido Estado de Israel, y ahí inicia muchísimas guerras, como la guerra del 67, la guerra de los 6 días del 73, la guerra de los Altos del Golán, algunas guerras proxies que se hicieron luego, posterior a esos eventos, y la actual guerra en Gaza, que en Gaza está establecido el brazo armado Hamas, porque Palestina no tiene fuerzas armadas. Pero en el Líbano está lo que es el grupo armado apoyado por Irán, que son chiitas, Hezbollah. Y tenemos un poco más allá, en la península arábica,
tenemos a Yemen, los yemeníes, donde está el brazo armado de los hutíes, también enemigos de Israel, y otras denominaciones como Al-Fatah y algunas otras denominaciones o grupos rebeldes en contra de Israel. Como el gobierno israelí es sionista, Netanyahu, que para muchos es un dictador, y claro está, hay muchas bajas de niños palestinos en Gaza, algo muy lamentable. Algo que tampoco entraré mucho en detalle porque no quiero socavar eh, esos sentimientos del yu sanguini de diferente etnia. El caso es que la guerra es muy lamentable y esperar ahora que la nueva administración Trump, que aunque muchos dicen que, bueno, temen por su forma un poco errática de manejarse, pero lo que Trump demostró en su primera gestión fue un acercamiento con el régimen de Norcorea, el cual visitó la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, un acercamiento con Vladimir Putin. Dijo en su discurso de campaña que iba a terminar en un día la guerra de Ucrania, que son noticias alentadoras. Y también ya hay un alto el fuego entre Israel y el Líbano, pero sigue muriendo muchas personas en la franja de Gaza. Esperemos que cuando se establezca el gobierno de Donald Trump, el mundo pueda tener un respiro y todas esas guerras puedan aplacarse o pueda llegar a un acuerdo o a un armisticio. El caso es de que no pueden seguir tantas muertes de niños inocentes, mujeres embarazadas, ancianos, destrucción de hospitales, escuelas, de la población civil, que son los que más sufren en ese tipo de situaciones. Eh, Espero que le haya sido un poco útil y esperar que sigan apoyándome, sigan dando like, el que pueda compartir, el que se pueda suscribir y hasta activar la campanita ahí y para que todo siga fluyendo. Pasen muy buenos días.